que ya describimos. Ahora sí, vamos a ir a ocuparnos de este conflicto que nos tiene altamente preocupados, ¿no? Y vamos a tomar contacto entonces con la doctora en Ciencias Políticas y Sociales, abogada y directora del Centro de Estudios Europeos de Concepción, Paulina Astroza, académica de la Universidad de Concepción. Paulina, qué gusto saludarte. Muchas gracias por la gentileza de esta conversación. Gracias a ustedes por la deferencia siempre de llamar y de querer que uno pueda entregar una visión desde acá, de la Universidad de Chile, de la Universidad de Concepción. Paulina, bueno, partamos por una cosa más bien general. ¿Dónde estamos para hoy día en esta circunstancia entre Irán e Israel y Estados Unidos, por cierto, que es un protagonista más, con las últimas declaraciones y actitudes de Trump que sugiere ingresar al conflicto directamente, después dice que no, después dice que sí, aparentemente se mueven portaaviones, en fin, mantener y jugar un poquitito con una circunstancia extremadamente peligrosa como es la que se puede sostener que se está viviendo en este momento en esa zona, ¿no? Bueno, yo creo que en parte lo que está ocurriendo con Donald Trump es lo que ha pasado en estos 4, casi 5 meses, y que es claramente una actitud bastante errática, tanto en esa situación como en tantas otras, desde la guerra comercial, lo mismo que estabas comentando sobre lo que debiera ser digamos, la Fed en Estados Unidos, etcétera, con esos idas y venidas en el cual uno lo que puede afirmar es que Donald Trump no hay una estrategia clara de lo que quiere hacer, tampoco en este conflicto, y segundo, que varía mucho de humor las decisiones que toma, y es absolutamente impredecible en las jugadas que hace, en el cual ni siquiera cuenta con 100% el apoyo de su propio partido, informaciones que entrega gente que está muy vinculada con lo que está ocurriendo efectivamente en los programas nucleares o el programa nuclear de Irán, que se contrapone a las declaraciones del propio Trump. Entonces, por supuesto que hoy día es una situación absolutamente compleja, no solamente por los ataques de Israel a Irán, Irán a Israel, con que estamos en presencia de un Estado nuclear como Israel, que oficialmente no reconozca tener el arma nuclear, con un Estado que tenía un programa y que tiene un programa de enriquecimiento de uranio y atacando justamente a estas centrales nucleares, y con esto de no saber si realmente va a haber una intervención de Estados Unidos o no. Pese a que las últimas informaciones que acabo de leer, y por supuesto por los movimientos que ha habido de portaaviones y de otros, digamos, de armamento por parte de Estados Unidos, y las alertas que se han hecho por parte de otros estados para que sus residentes salgan de la zona de conflicto, es que fuentes habrían señalado a medios como Reuters y Wall Street Journal que efectivamente Trump habría dado la orden para atacar y que eso podría ser inminente. Ahora, como sabemos, él puede retroceder y perfectamente quedar esto en nada, pero por supuesto es peligroso. Una orden de atacar, en este sentido, es una orden de atacar vía misiles, vía movilización terrestre. ¿A qué se podría enfrentar en este minuto Irán en lo directo, pero el mundo en general, digamos? O sea, parto por el final. Es el mundo el que va a estar en una situación muy compleja, no solamente desde el punto de vista de la tensión, como yo señalaba, en una zona que de por sí tiene una complejidad superior por el hecho de que aquí hay un factor nuclear, y eso siempre es de extrema peligrosidad, sino que además porque esto significa un factor de inestabilidad y desestabilizador de una zona que ya ha tenido demasiadas décadas en esta situación. Entonces, esto no va a venir a arreglar ni a estabilizar una zona
no va a traer más paz a Irán, a Israel, que es supuestamente el objetivo que tiene y que ha tenido esta operación de alzamiento del león, que partió hace 7 días, de Israel en contra de Irán, sino que al contrario, es un factor de desestabilizador de esta zona, y donde sabemos cómo empieza pero no cómo termina. Y a mí este escenario me recuerda mucho a la guerra ilegal del año 2003, cuando Estados Unidos y algunos aliados atacaron sin el mandato de Naciones Unidas a Irak por la supuesta posesión de armas de destrucción masiva. Cuestión que se comprobó que no existía, ¿no? Además, es que por eso que el escenario actual a mí me recuerda mucho a aquella situación, y lo vengo diciendo hace varios días. ¿Y por qué? Porque recordemos que aquel marzo del 2003, cuando se decide en las Islas Azores por parte del presidente Bush Jr., más el apoyo de José María Aznar de España y de Tony Blair del Reino Unido, en atacar en el mes de marzo del 2003 a Irak, se suponía que tenía armas de destrucción masiva, que eran las bacteriológicas, eran las armas químicas y las armas biológicas. No se decía que Irak tuviera más de armas nucleares como en este caso. Y lo que se probó después, no solamente se probó de que no había dichas armas, sino que además el mismo, el que era el ministro de Relaciones Exteriores, el secretario de Estado, Colin Powell, sí, después reconoció que efectivamente a él le habían hecho entrega, tanto la CIA como el Pentágono, de información falsa. Y él lo dice después. Y además en el Reino Unido, el Senado, digamos la Cámara Alta del Reino Unido, Lord Chilcot, hay toda una investigación si es que efectivamente había habido un peligro inminente de ataque por parte de Irak y que ponía en riesgo la seguridad internacional, y se dijo que no, y que Tony Blair había exagerado aquel supuesto riesgo inminente de ataque, por lo cual justifica lo que se llama la guerra preventiva o la legítima defensa preventiva. Estoy diciendo lo mismo, porque ¿qué es lo que dice Irán? Que Israel está diciendo que Irán tiene armas de destrucción masiva, en este caso nucleares, con su programa, que habría avanzado en el enriquecimiento de uranio y que ya estaría con la disponibilidad de ataque, y por lo tanto, para prevenir eso, para prevenir un ataque a Israel o aliados, es que van a atacar. Cuando en las declaraciones que ha hecho el director de la Agencia Internacional de Energía Atómica, AIEA, que es de las Naciones Unidas, que tiene su sede en Ginebra, Rafael Grossi, él dice: nosotros no podemos afirmar que Irán haya avanzado en el enriquecimiento de uranio y que haya llegado al nivel de ser un arma militar de ataque. Nosotros no estamos en condiciones, somos los observadores en terreno. Paulina, perdona, déjame agregarte que la jefa de inteligencia de Estados Unidos, Tulsi Gabbard, que acudió al Senado ahora, recién en marzo, a hacer un informe, señaló que no tenía armas nucleares Irán. Y consultado Trump sobre el tema, dijo: no me importa lo que ella diga. Entonces, solo para agregarte el punto, para ver lo parecido a lo que tú estás señalando respecto de lo ocurrido en el 2003 con el caso de Irak, digamos, donde no importaba la evidencia, sino que lo que importaba era la decisión aparentemente ya tomada. Efectivamente, yo creo que justo yo voy a llegar a esa declaración porque es otra que está, digamos, en la polémica, porque esa es la información justamente a la cual yo me refería, que por parte de agencias de Estados Unidos están diciendo: Irán no tiene el arma nuclear para atacar porque no ha llegado a esa capacidad de enriquecimiento del uranio. O sea, lo están diciendo en el propio Estados Unidos. Ahora, ¿cuál es la tesis en la cual yo creo que es como viendo un poco la historia de lo que ha significado este conflicto entre Irán e Israel durante tanto tiempo, tantas décadas? Que obviamente Irán ha sido financista de los grupos que han atacado a Israel. Claramente está detrás de Hamas,
en De el caso Hezbollah. de la Franja de Gaza, está detrás de De Hezbollah, Hezbollah, por en el cierto. caso del Líbano, los llamados proxy, evidentemente están detrás. En Siria habían también iraníes que estaban ahí en lo que ha significado la guerra de Siria. Por supuesto que también acercándose a Israel. Y Netanyahu siempre ha querido atacar a Irán y siempre ha tenido en la mente atacar esto del programa de las centrales nucleares donde estarían enriqueciéndose uranio. Y quien siempre ha tenido el poder de frenar a Israel de ejecutar un plan como este es Estados Unidos. Estados Unidos hoy día aparece como el único posible de frenarlo. Y así fue con Obama, y así fue con Biden, y así ha sido hasta que llegó este segundo mandato de Donald Trump, donde además de retirarse de los órganos multilaterales y tener una política exterior que está haciendo retraerse a Estados Unidos de las decisiones mundiales, por ejemplo, irse al G7, Ujú. le está permitiendo a Netanyahu tener el camino libre para hacer lo que está haciendo. Entonces, es algo que Netanyahu siempre ha querido. Pero hoy día el escenario está dado por este presidente tan particular, y más aún este segundo mandato, de tener el campo libre. Y ahí, bueno, ante los hechos, Estados Unidos, y sobre todo alguien como Trump, no va a dejar solo a Israel en esto, y es por eso que está esto tan dubitativo de que va a apoyar o no va a apoyar con un ataque directo que será... la verdad es que la capacidad de Estados Unidos es amplísima, Sí, claro. desde misiles, desde portaaviones, desde las bases militares donde tiene armamento ya instalado, y siempre ha tenido también en la mira a Irán. Desde Pero que eso Irán también- dejó de ser el gran aliado, digamos, con la revolución de los ayatolás, por allá por los 80 el ya, 79, 1979, 79, la caída del Shah. la caída del Shah Reza Pahlavi, y desde entonces pierde ese aliado fundamental. Y ¿cuál es la finalidad de Estados Unidos, aparte de acompañar a Israel? Aparentemente es tumbar al menos el régimen de los ayatolás. Exactamente, por eso que me sigue recordando el escenario de Irak del 2003, porque Irak del 2003 no solamente era atacar a Irak para que supuestamente contenía esta arma de destrucción masiva, no atacara a Israel y a otros aliados de los Estados Unidos, por lo tanto, lo que se llama legítima defensa preventiva, Ujú. no reactiva, es decir, no esperar que a uno lo ataquen y uno se defienda, sino que uno ataca antes, porque, según esta teoría, que no tiene una base en el derecho internacional, vale decirlo, no está en la Carta de las Naciones Unidas, sería justamente para evitar que a uno lo ataquen, ante este riesgo inminente de ataque. Y, bueno, en este caso está ocurriendo lo mismo, pero lo que hay detrás es hacer caer al régimen, como ocurrió en la segunda intervención, en la Segunda Guerra del Golfo, el 2003, donde finalmente muere en la horca Saddam Hussein, Ujú. y en este caso, claramente lo que quieren no es solamente proteger a Israel, de esta amenaza nuclear en contra de Israel, sino que hacer caer al régimen de Jamenei. Cosa muy Está difícil, claramente ¿ah? eso. Ahora, cambiarlo, ¿por qué? Ese es el riesgo, y creo que es un factor de, tal como fue en Irak, de desestabilización de la zona, porque nunca ha llegado a la paz ni la democracia en Irak, y además de las cárceles de Irak surge lo que se llama el autodenominado Estado Islámico. Paulina, Entonces, se sabe cómo empieza, pero no cómo termina este tipo de enfrentamiento. por supuesto, Paulina, y da la impresión, por favor, corrígeme si estoy en un error, pero da la impresión de que la capacidad de resistencia de Irán es muy superior a la que pudo tener Irak en su momento, y que por lo tanto la intención de derribar el régimen o hacer que se rinda este gobierno iraní parece mucho más difícil. O tendrían que acudir a una fuerza muchísimo más dura, ¿no? Yo no, la verdad no me siento como capacitada, porque no tengo los conocimientos como para poder decir cuánto está desde el punto de vista sobre todo de las armas y del poder Irán con la capacidad de resistencia. Lo que sí puedo decir es que no podemos olvidar
que en Irán han habido protestas por parte de la sociedad civil en contra del régimen, las que han sido brutalmente reprimidas, y Sí. que, y sobre todo, y aquí hay un punto bien interesante de hacer el link, y también para que la gente que nos escucha lo recuerden. Cuando llega Obama, se llega a un acuerdo en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas con Irán, el que tenía ya sanciones por parte del Consejo de Seguridad. Se llega a un acuerdo y es lo que se llama el 5+1, es decir, los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, más Alemania, para que negociaran un acuerdo con Irán, con el objetivo que Irán se comprometiera a no seguir enriqueciendo uranio, a cambio de levantar sanciones que las Naciones Unidas había establecido contra Irán y permitirle que incluso acogiera inversiones extranjeras, que pudiera tener en el fondo una capacidad de crecimiento económico que no lo estaba teniendo, y la gente dentro de Irán estaba viviendo ya en la pobreza, producto también de estas sanciones y del hecho que no pudieran, de ser un Estado paria sancionado dentro del concierto internacional. Se llega a eso y los iraníes tuvieron la esperanza que con esto Irán iba a poder mejorar la economía, mejorar la educación, la salud, los índices de pobreza, porque en vez de estar concentrado en enfrentar estas sanciones, incluso podían tener la posibilidad de tener inversiones extranjeras y su crecimiento económico empezar y satisfacer las demandas de esta población civil. Esto no funciona porque cuando llega Trump en su primer mandato se retira de este plan, se retira del 5+1 y bueno, la economía empieza de nuevo Irán a caer, pero hay una población civil que no solamente es contraria al régimen por ser de una manera bastante brutal en muchos sentidos, No, sobre por todo supuesto, respecto de las mujeres, la libertad de expresión, etcétera, sino también porque hay insatisfacción respecto a cosas tan básicas como la alimentación, la vivienda, etcétera. Entonces, hay una población civil ahí que es contraria al régimen, lo que pasa es que está absolutamente reprimida. claro. Entonces, ¿cuánto de eso puede también impactar en un cambio de régimen en esta situación? Yo no lo descartaría como un elemento a considerar, más aún que evidentemente estamos en una situación de crisis internacional y que esto además puede hacer elevar el precio del petróleo. Lo que el precio del petróleo puede transformarse en un boomerang para el propio Donald Trump, porque le va a significar inflación dentro de Estados Unidos, y que es lo que él le prometió a su gente que no iba a ocurrir, que no iba a intervenir en acciones militares, y por otro lado, que iba a bajar la inflación. Entonces, hoy día apareció una encuesta en la cual la gran mayoría, cerca de un 60%, si no me equivoco, de YouGov, planteaba que los estadounidenses están en contra de una intervención en Irán. Ahora, estamos un poco en manos de personeros y líderes políticos difíciles de predecir. Un Netanyahu que está también avalado por los sectores más ultraconservadores y más integristas religiosos del mundo israelí, por los ayatolás y por Trump. Entonces, imaginar una mesa de negociación razonable que pueda buscar una salida pactada es como ingenuo, ¿no? Además, por otro factor, porque cuando yo decía que el único que puede parar a Israel, a Netanyahu, es Estados Unidos, que ha tenido, sobre todo desde la caída del muro, el cambio en el sistema internacional, del sistema bipolar, es la gran potencia que ha logrado controlar mucho de lo que pasa en el mundo. Eso se ha ido perdiendo con Trump, pero además porque los europeos son débiles en el escenario internacional, porque Europa podría ser otro de los factores o de los actores que pudieran influir en las decisiones internacionales. Y nosotros nos encontramos con una Unión Europea que, por cierto, no tienen los órganos de la Unión Europea no tienen la competencia en esta materia. Sigue siendo esta materia de competencia de los Estados. Pero la Unión Europea trata de coordinar una respuesta y para eso la alta representante para el servicio exterior, Kaja Kallas,
ha tratado de coordinar una respuesta común de los europeos, pero en esto no opinan igual, y hemos visto más a Francia, a Alemania, y ojo, más el Reino Unido, que hoy día no es parte de la Unión Europea, tratando de alguna forma, lograr una mesa de negociación y tratar de calmar las cosas, no obstante que han reconocido todos el derecho de Israel a defenderse. Pero los ministros de Relaciones Exteriores de estos países, este viernes, se estarían reuniendo, según información que tiene Reuters, reciente que acabo de leer, se estarían reuniendo en Ginebra con el ministro de Relaciones Exteriores de Irán para tratar de buscar una forma negociada y política a lo que está ocurriendo, pero la verdad es que Europa sigue siendo bastante débil en hacer esto porque todo depende mucho de Estados Unidos, mucho de la posición de Netanyahu, que sabemos que por un lado es errática la de Trump y es muy dura, justamente en el sentido de halcón, de los más de extrema de Israel, en querer atacar a Irán, como ya llevan 7 días haciéndolo. Entonces, y tener de enemigo van los actores en esto. Sí, Paulina, y tener de enemigo a Irán le resulta mucho mejor para la situación interna de Israel a Netanyahu. Por supuesto, además recordemos que Netanyahu, incluso antes de los atentados terroristas de Hamas, sí. El 7 de octubre del 2023, Netanyahu primero tenía protestas enormes en su contra, sobre todo porque estaba tratando de modificar el Poder Judicial. Y en segundo lugar, porque tiene casos de corrupción en el cual Netanyahu estaba a punto de caer. Cuando vienen estos ataques y se aferra al poder y sigue ahí, porque evidentemente ante un ataque de la magnitud que fue lo del 7 de octubre del 2023, que nunca desde el año 47 que se crea el Estado de Israel, nunca habían tenido un ataque de esta magnitud, ¿no? Entonces obviamente es un factor aglutinante respecto a quien manda. Pero pasado el tiempo, hay israelíes en el cual se manifiestan en contra del gobierno de Netanyahu, con grandes manifestaciones, y además muchos de ellos que son partidarios de la solución de 2 estados, Israel, Palestina, con fronteras internacionalmente reconocidas y seguras. Entonces, claro que sí, que el tener un enemigo común, eso en relaciones internacionales es más viejo que el hilo negro. Sí, pues. Tener un enemigo común es un factor de unidad frente a la autoridad en un Estado. Difícil momento en todo caso, Paulina, y de pronóstico reservadísimo, me da la impresión. Además que sabe, y quiero unir este dato que tú señalas, esta observación, a lo que pasa en Chile. Estos son los temas que yo esperaría que hubiera opiniones de aquellos que quieren gobernarnos en el país. No otras cosas que están, te juro que a veces yo escucho los debates nacionales y yo digo, ¿no han levantado la cabeza de las cosas que están pasando en el mundo? Porque esto nos va a afectar a nosotros, la subida del petróleo, por supuesto, la inflación. Por mucho que esté muy lejos, nosotros no tengamos nada que ver, de alguna manera podrán pensar algunos, estamos a miles de kilómetros de Ucrania, miles de kilómetros de Gaza, Israel, de Irán, esto nos va a afectar. Y yo no veo que haya opiniones o preguntas a nuestros candidatos a la presidencia respecto a esto. Y son tiempos complejísimos, yo creo que estamos frente a un momento histórico de cambios realmente o movimientos tectónicos en el sistema internacional, y yo no escucho a nuestras autoridades plantearse sobre este tema. Y somos un país que dependemos de la economía abierta. Por lo tanto, todo esto nos afecta a nosotros. Paulina Astroza, doctora en Ciencias Políticas, directora del Centro de Estudio Europeo de Concepción, académica de la universidad, por supuesto. Te queremos agradecer, Paulina, tu gentileza, un gusto y muchas gracias de nuevo. Gracias a ustedes y siempre un placer contestarles la llamada. Gracias, Paulina. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Ya, pues estamos pasaditos un poquito, 7:33. Hacemos una pausa y seguimos conversando. La clase de marketing digital de hoy tendrá por tema identidad en Internet. Cómo agregarle valor a tus contenidos en redes sociales.
¿Sabían ustedes que sus perfiles en redes sociales no son suyos? Ah, ¿no? No, porque la red social solo se los presta y si se van de ella, el contenido se pierde. ¡Cha! Sí. Entonces, la idea es que su perfil siempre lo complementen con una dirección propia en Internet. ¿Y cómo se hace eso, profe? Fácil, solicitando su dirección en .cl, www.nic.cl y luego conectarla a su red social preferida. ¡Buena! Por 9.990 pesos al año, construye tu identidad digital en Internet con .cl. Nick Chile, somos el .cl. Descubre el fascinante mundo del patrimonio cultural chileno en Chile, su tierra y su gente. Cada domingo, de 11 a 13 horas, te invitamos a explorar la riqueza de nuestro país diverso y emblemático. Únete a nosotros en Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y en www.radio.cl.